Bueno, hoy no... Me he equivocado, en el PowerPoint he puesto que era Escuela Bíblica de Adultos. En realidad no es Escuela Bíblica de Adultos, pero es que vamos a empezar un nuevo libro, que es el libro de Daniel, y a mí me toca dar la introducción, con lo cual voy a hablaros de la introducción del libro de Daniel, en la cual primero vamos a hablar del contexto histórico, lo cual esto sí va a ser un poco clase de historia, y voy a ir muy rápido, así que ten cuidado si se te cae el boli, porque cuando lo recojas habrán pasado 300 años. Chiste malo. Y después vamos a hablar, claro, el propósito de la introducción al libro de Daniel no es predicar de todo el libro de Daniel, porque sería una paliza para vosotros, ¿no? Pero sí hablar de los énfasis del libro de Daniel, de hechos principales del libro de Daniel, que os van a animar a conocer el libro y a que os sea de mucha bendición. El libro de Daniel son 12 capítulos, en menos de 2 semanas lo puede leer, y os recomendaría 2 lecturas más. Una es este libro, que es un comentario del libro de Daniel, pero no es un comentario del típico capítulo por capítulo, sino parece una predicación de cada libro. Y está muy bien, la verdad es que te lo lees fácil de leer, así que, bueno, hoy no está Miguel Ángel, no sé si tendremos librería, pero se podrá encargar. Daniel de Andamio, Ronald Wallace. El otro libro que no sería mala idea leerlo también es Jeremías. El libro de Jeremías le da contexto porque ocurren hechos simultáneamente al libro de Daniel. Daniel está en la corte de Babilonia, pero el profeta Jeremías está pasando muy malos tiempos, mientras tanto en Jerusalén, con todo lo que está ocurriendo a la vez. Y para los que seáis unos frikis de la historia, podéis leer lo que pasa después en Macabeos, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, donde seguimos viendo qué ocurre con la ciudad de Jerusalén y con los hechos que el libro de Daniel describe de manera profética y que tendrán su cumplimiento con la rebelión de Judas Macabeo, en 2 libros que son 2 libros fascinantes, son libros históricos, no son libros bíblicos inspirados. Los mismos católicos, nuestros amigos católicos romanos, le llaman deuterocanónicos, dudosamente canónicos, pero hablan de las rebeliones que tienen lugar en Jerusalén frente a un tirano del cual se habla en el libro de Daniel. Pero bueno, si os parece bien, vamos a ver primero. Antes de hablar de la historia, quiero que tengáis esta idea presente, porque este es uno de los énfasis que quiero hacer en el estudio de hoy. Mirad, dentro del cristianismo tenemos 2 tendencias. Esto se vio en los primeros siglos. Una tendencia es la de aislarnos. En los primeros siglos del cristianismo se empezó a formar el monasticismo, es decir, ¿cómo puedes vivir una vida cristiana muy cristiana? Pues no te cases y te vas a un monasterio o al desierto. Y ahí, sin la influencia de nadie, podrás vivir un cristianismo premium, potente. Esta era una tendencia dentro del cristianismo, el aislacionismo total. Esa tendencia sigue viva hoy en día. Cuando pensamos, ¿cómo puedo vivir una vida cristiana sin injerencias de nadie? Pues me voy a llevar a mis niños a un colegio cristiano. Voy a ver televisión cristiana, voy a escuchar emisoras de radio cristiana, música cristiana, me voy a juntar con los cristianos, solo voy a comer con ellos, solo voy a tener relación con ellos, voy a ir corriendo a la iglesia y cuando acabe la iglesia voy a ir corriendo, conduciendo sin mirar a la izquierda ni a la derecha, e irme a mi casa, cerrar la puerta, echar la llave y hasta el próximo domingo. ¿Lo estoy exagerando? Un poquitín. Pero esa tendencia está presente hoy en día. El libro de Daniel nos habla de una visión de una vida cristiana, de una vida de fe que está presente en nuestro mundo. No es aislacionista. Daniel estudia en Universidad de Babilonia, trabaja como funcionario para la administración babilónica y es un hombre notable, que es de bendición para reyes y para otros. Y además, lo más importante, mantiene su fe, se mantiene fiel a Dios, es bendición y su ministerio tiene lugar en su trabajo secular, como la gran mayoría de nosotros que tenemos
Trabajos que pensamos que no son importantes, porque estamos haciendo cosas que dices tú, pues, ¿qué importancia tiene mi trabajo? Pues el libro de Daniel nos enseña que nuestro trabajo es importante. Es importante poner líneas rojas, es importante tener amigos creyentes como Daniel los tuvo y fortalecer nuestra fe. Es importante que nuestro lugar de trabajo sea un lugar sagrado donde lo hacemos para Dios. Muy bien, vamos con la introducción histórica que voy a resumir y voy a correr. Así que poneros las zapatillas de deporte, que vamos a recorrer, como decía mi abuela, cienes y cienes de años de un sopetón. Mirad, esto es importante para entender el contexto histórico. Mirad, por cierto, dice en la introducción de este libro, que la hace José Segovia a toda la serie de comentarios, pero dice José Segovia algo que me gusta mucho esta introducción, dice, Dios comenzó a contar una historia en el Antiguo Testamento. Dios comenzó a contar una historia en el Antiguo Testamento. En Cristo Dios ha llevado todo el relato del Antiguo Testamento. Todos los 39 libros del Antiguo Testamento apuntan ¿a dónde? A Jesús. Los cristianos, dice José Segovia, amamos el Nuevo Testamento, pero Dios estaba contando una sola historia que se extiende a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Y ahora me vais a permitir que haga algo que puede ser un poco polémico. Mirad, el libro de Daniel, queridos hermanos, no habla del anticristo, el futuro anticristo. Yo creo en el anticristo, creo que va a venir y que ya ha venido, como dice el apóstol Juan. Pero el gran protagonista de Daniel no es el anticristo profetizado, es el Cristo profetizado. El Cristo que ha de venir y que pondría fin al sacrificio y al pecado. Porque con un solo sacrificio nos librará del pecado y de la culpa. Y ese es el protagonista del libro de Daniel y de toda la Biblia. Bueno, el imperio asirio. Del imperio asirio hemos hablado en el pasado, un imperio terrible, malvado. El imperio asirio devastó, arrasó y secuestró a las 10 tribus de Israel. En el siglo VII a.C. fue derrotado por el imperio babilonio y en el año 604 Nabucodonosor sucedió a su padre en el trono. Esto nos lo cuenta el libro de los Reyes, alrededor del 587. Y este rey Nabucodonosor sometió a Judá y saqueó Jerusalén. Si leéis los profetas, veréis que los profetas continuamente decían, como sigáis pecando, como sigáis profanando el sábado, profanando la ley de Dios, como sigáis haciendo maldad con los extranjeros, con las viudas, como sigáis oprimiendo a los pobres, va a venir una nación, va a arrasar la ciudad y os va a llevar cautivos. Como sigáis amando la idolatría, traicionando a Dios, va a venir una nación, os va a secuestrar y os va a llevar a tierra de ídolos. ¿Os gustan los ídolos? Y esto es lo que ocurre, lo que Dios profetiza y lo que Dios cumple. Dios, para curar la idolatría de Israel, hace algo que ha hecho algún papá con su hijo cuando lo pilló fumando. Seguramente lo hicieron contigo. Yo he escuchado varias historias y algunas la conozco de cerca, que el padre abre la puerta y encuentra al hijo con el cigarro en la boca. Y le dice el hijo, ah, sí, que te gusta fumar. Ven. Mira, aquí tienes un cartón de ducados. Qué antiguo soy. Y te lo vas a fumar. Pero te lo vas a fumar ahora, delante de mí. Y el hijo piensa, bueno, y empieza a fumar, y a fumar, y a fumar. Y se pone verde, se pone amarillo, le dan arcadas, y el padre dice, sigue fumando. Y yo conozco a uno que su padre le hizo eso, y dice, ¿te lo puedes creer? No he vuelto a tocar un cigarro en mi vida. Bueno, salvando las distancias y con todo el respeto al texto bíblico, Dios curó la idolatría de Israel llevándolo a Sinar, Babilonia, tierra de ídolos. Y desde entonces Israel ha tenido muchos problemas, pero la idolatría jamás, jamás, nunca más. Nabucodonosor saquea Judá, saquea Jerusalén y tienen lugar 3 exilios.
O sea, 3 deportaciones masivas. ¿Qué es una deportación? Un secuestro masivo. Coger gente de un país y llevártela a otro país. La primera deportación en el 597, que es la deportación donde se llevan a gente noble, gente real, gente cercana a la monarquía. Y esta primera deportación es la deportación que sufre Daniel y sus amigos, que según Flavio Josefo eran parientes del rey Sedequías. La segunda deportación tiene lugar en el 586, tras la destrucción del templo de Jerusalén. Por cierto, el profeta Jeremías le había dicho al pueblo de Israel: servid al rey de Babilonia, no os amotinéis, no hagáis la guerra, yo lo he enviado. Todo esto que os ha pasado, que os está pasando, lo he enviado yo. Por lo tanto, servidle y no seáis rebeldes. ¿Y qué hace Israel? Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Por cierto, en el libro de Jeremías hay un momento donde los nobles que quedan y los militares que quedan le dicen a Jeremías: dinos palabra de Dios, dinos palabra de Dios. Lo que Dios te diga, lo vamos a hacer. Y Jeremías dice: no vayáis a Egipto. Si vais a Egipto, si huís, os va a ir mal. Eso no es palabra de Dios. Ese fue tan desobediente fue el pueblo de Israel. Segunda deportación. Esa segunda deportación fue terrible y esta deportación marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, ya que el templo fue arrasado. En la tercera deportación, 582, Nabucodonosor II llevó a Babilonia a los últimos habitantes de Judá. Este fue el resultado de la continua resistencia, amotinamientos, guerras, etc. Durante este exilio, los judíos se establecen en Babilonia, mantienen su religión, sus prácticas religiosas, y este periodo de cautiverio duró más o menos hasta el 538 a.C., cuando el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y permitió el regreso de los judíos a su tierra natal. Por cierto, la última vez que hablamos de esto fue hace años, creo que predicaba Andy, que habló del decreto de Ciro, y mira tú qué curioso, me pilló a mí en el Museo Británico. Y pude ver el decreto de Ciro, que, como no, lo tienen los ingleses. Esto no es ninguna puya. Y ahí estaba el decreto de Ciro, que parece una especie de mazorca de maíz, con esa escritura cuneiforme que tenían heredada los babilonios de los sumerios, con el decreto de Ciro. Documento histórico. La orden para que fueran a su tierra en cumplimiento de la profecía de Jeremías en el capítulo 29. Que Dios le dijo: os voy a deportar, pero van a ser 70 años. A los 70 años volveréis a Jerusalén. Bueno, esto es tremendo, ¿no? La historia de Babilonia, por cierto, y luego os voy a hablar de Babilonia, cosas muy alucinantes. Finalmente, Babilonia fue arrasada. Una ciudad impresionante. Os voy a contar algunos detalles. Me he pasado con ChatGPT hablando hasta las tantas de la noche, me está contando cosas de Babilonia, he visto planos de Babilonia. Increíble, qué ciudad. No ha habido una ciudad igual. Los profetas de Dios dijeron que Babilonia iba a ser un erial. Y así ocurrió. Cuando muere Nabucodonosor, sus hijos y sus nietos de Nabucodonosor demostraron ser unos completos inútiles, incapaces para el reino. En el 556 hubo una revolución y pusieron a Nabonido, que no era del linaje real, y el hijo de este fue Belsasar, que gobernó como delegado de los persas con Ciro. 2 siglos después gobernaron una serie de gobernantes persas y uno de ellos fue Darío I. El imperio persa cayó a manos de Alejandro Magno, que impuso la cultura griega, y aunque Alejandro Magno murió muy joven, su reino se dividió en 2. No voy a contar más, vaya a tener las notas en PDF, donde hay 7 páginas con muchos detalles de todo esto. Y en medio de todo esto llega Daniel, primera deportación. Dios le dice a los profetas que anuncian a Israel que si siguen así, si siguen pecando, una nación vendría, los conquistaría y los deportaría. Y ahí Daniel, que era un linaje real, parte del linaje real de la casa de Sedequías, si es verdad lo que dice Flavio, es deportado a Babilonia. ¿Cómo debería vivir un creyente su fe en Dios en una ciudad
tan idólatra, pero tan idólatra. Debería de aislarse, decir, vamos a hacer un gueto judío, vivir judíos con judíos. A esta gente vamos a esperar que pasen los 70 años, porque total, son 70 años los que tenemos que estar aquí, y aquí no tenemos contacto. Vivimos nuestra vida en nuestra pequeña burbuja santa y nada más. Y es estando Daniel allí cuando el profeta Jeremías manda una carta a los judíos que viven en Babilonia. Os acordaréis de esto porque en el retiro de iglesia Jaume Llenas predicó de esto. O sea que reescuchar las predicaciones que están muy bien, las que hizo Daniel. En Jeremías 29, en una carta que el profeta Jeremías da por revelación de Dios, estas son instrucciones de Dios, dice Jeremías a los deportados en Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, no os disminuyáis, y atentos, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros la paz. Muy bonito, ¿verdad? Esto de bonito no tiene nada, esto es terrible. O sea, los babilonios, que eran muy civilizados, sí, pero eran crueles. Arrasan la ciudad, matan todo lo que pillan, se llevan presos a un montón de gente, profanan el templo. Y ahora dice Dios, orad por la paz de la ciudad. ¿Por esa ciudad? No dice, orad por la destrucción de Babilonia. Seguro que no ha habido ningún problema. Orad por la destrucción de Babilonia. Amén, Señor, destruye Babilonia, arrásala. El vengativo que todos llevamos dentro lo haría. Pero lo que dice es, procurad la paz. Rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros la paz. Y aquí hay una lección de Dios para nosotros, los creyentes, que vivimos en otra Babilonia. Una Babilonia espiritual, un sistema sin Dios, que es el sistema donde vivimos. Orad por vuestra ciudad, orad por vuestros gobernantes, orad por vuestros compañeros de trabajo y sed bendición. ¿Cómo deberíamos vivir? Nosotros vivimos el mismo dilema. Y ahora piensa eso. Piensa en tu trabajo. Si yo pidiera que levantéis la mano, no lo hagáis, por favor. ¿Cuántos de vosotros pensáis que tenéis un trabajo irrelevante? Un trabajo que no es particularmente excitante. Que mañana es lunes y estás pensando, faltan 40 horas, no sé cuántas. Mirad, Daniel era un hombre y sus amigos eran personas instruidas. Daniel no llegó analfabeto a Babilonia. Daniel llegó a Babilonia con estudios superiores. Conocía la ley de Dios. Era un hombre instruido. Pero cuando llega a Babilonia, ¿sabéis qué le dicen? Te vas a venir a la facultad de Babilonia. ¿Sabéis cuáles eran las áreas de conocimiento de los babilonios? La astrología, la magia, la adivinación y la mitología. ¿Y qué mitología? Tú imagínate lo humillante que tiene que haber sido para un judío instruido en la ley de Dios, que te pongan a estudiar astrología y mitología. Esta gente creían que las estrellas y la luna eran dioses. Y la mitología decía eso. El libro de Génesis, el libro bíblico de Génesis, que de mitología no tiene nada, dice que las estrellas y la luna no son dioses, son luces en el cielo. Y ahora llega Daniel, instruido en eso, a leer el poema de Gilgamesh, pieza cumbre de la literatura sumeria que heredaron los babilonios, que dice que todos esos son dioses. Por supuesto, Daniel y sus amigos, dentro del programa de 3 años de formación orientados a la vida en el palacio, en lo mejor de la astrología sumeria, la mitología y todas las cosas. Os voy a contar, esto hoy en día que somos muy respetuosos con las culturas, me podrían cancelar por lo que voy a decir.
El poema de Gilgamesh yo no lo conocía, he leído miles de veces citas de Gilgamesh, pero no sabía de qué iba. El poema de Gilgamesh es la historia de un señor que se llama Gilgamesh, que era un bicho malo. Era el rey de la ciudad de Uruk y era un golfo. Su definición era golfo, borracho, peleón, con problemas de faldas. Era tan golfo que los dioses, según el poema de Gilgamesh, los dioses dicen, vamos a fabricar a un hombre salvaje para que se pelee con él. Y este hombre se llama Enkidu. Total, Enkidu, creado por los dioses babilonios, que era un hombre salvaje, era una especie de, pues eso, de tío cachas súper fuerte. Se lían a pelearse, a puñetazos, y se hacen amigos. Resulta que son best friends. Y se dedican a vivir aventuras como derrotar al toro celestial y a un gigante. Yo me imagino a Daniel leyendo Gilgamesh diciendo, ay Dios mío, ay Dios mío. Y llegas a él y le pregunta, ¿estás leyendo Gilgamesh? ¿Has llegado a la parte del toro celestial? Dice, no me digas que hay un toro celestial. Sí, y una serpiente y un gigante. Ay. ¿Y en serio nos vamos a pasar 3 años estudiando estas especies de bola de dragón, extraña mitología? Sí. Y luego te viene la astrología. Y luego vamos a investigar, porque las 3 formas de adivinar el futuro eran vísceras, sueños y señales en el cielo. Las vísceras eran abrir a un bicho, destriparlo, y en los entresijos, de ahí viene la palabra española, en las tripillas, investigaban el futuro, cosa que ya hacían los romanos. Antes de batalla decían, a ver, llamad al agorero. Llegaba el agorero, cogía una paloma, la destripaba y decía, no sé yo, esto no lo veo claro. Eso es lo que iban a estudiar. 3 años. ¿Tú piensas que tu trabajo es irrelevante? Ahora, ¿cómo enfrentó Daniel 3 años de estudio de astrología y de todas esas cosas? El código de Hammurabi, piezas cumbre del mundo babilonio, que dice que hombres y mujeres son iguales. A no ser que el hombre sea más rico que la mujer, o el hombre sea noble. Cosa contraria a lo que decía la ley de Dios, la ley de Moisés. Daniel fue fiel. ¿Qué tocaba? ¿Estudiar todo eso? Daniel no solo lo hizo, sino que dice que el capítulo 1, que después de esos 3 años de estudio, el rey encontró a Daniel y a sus amigos mucho más sabios que todo lo demás. El trabajo irrelevante de Daniel permitió que Daniel sirviera al rey y a Dios. Os dije que antes la astrología era importante para los babilonios. Una noche el rey Nabucodonosor tiene un sueño espantoso. Entonces llama a los sabios y dice, interpretadme el sueño. Y dicen los sabios, vale, dinos el sueño. Y dice, no, también me lo vais a decir vosotros, el sueño y la interpretación. Leedlo en el libro de Daniel. Y dicen los sabios, pero esto cómo... esto no lo estudié yo en 2º de astrología, ni en 3º de interpretación de sueños. ¿Esto cómo es? Daniel sabía que para los babilonios los presagios eran cosas a tomarse muy en serio. Y si los dioses te hablaban en sueños, cuidadito. Si Daniel no hubiera prestado atención a la cultura babilonia, no hubiera entendido. ¿Qué le hubiera dicho al rey? Lo de los sueños es tontería, ¿eh? Esto es una tontería. ¿Los sueños? ¿Qué comiste anoche, Nabucodonosor? Pues claro, pues ya está. Normal que te pasara mala noche. Pero no. Gracias a que Daniel comprendía la cultura babilonia, oró a Dios y Dios le reveló no solo la interpretación, sino el sueño. Y Daniel fue elevado frente al resto de sabios de Babilonia. Por cierto, les salvó el pellejo a los sabios de Babilonia, porque esta gente iban a morir si no hacían su trabajo. Así que Daniel intercedió por ellos. Luego veremos cómo se la pagaron. Dice la religión babilonia que los dioses eran consejeros de los reyes. Y Nabucodonosor, con lo raro que era, con lo violento que era, con lo explosivo, leemos que llegó a amar a Daniel y a reconocerlo y a temer por su vida y a interceder
Los reyes decían de él que en Daniel habitaba el Espíritu Santo de los dioses santos. Había algo en Daniel que era sobrenatural. Pero os digo una cosa, también a los estudiantes que estáis aquí y que os enseñan cosas y a veces os enseñan ideologías que no tienen nada que ver con la cosmovisión cristiana. Estúdialo, entiende a tus compañeros, interésate por ellos. No vivas en un gueto, porque conocerles te va a permitir, como a Daniel, servir. Y ese conocimiento sería ejemplar. Daniel fue un ejemplo de estudiante. ¿Tocaba estudiar? Sí. ¿Eran cosas absurdas? ¿Pagar? Sí. Pero lo hizo bien, era su trabajo y lo hizo bien. Y cuando acabó sus 3 años de estudios, recibió el reconocimiento de que había hecho bien su trabajo. Luego Daniel tuvo que servir en un palacio que no era su palacio, en una corte que no era su corte y a un rey que no era un rey de Judá. ¿Y qué hizo Daniel? Si Daniel hubiera sido español, la historia de Daniel no hubiera llegado a ningún lado. Porque yo soy español, así que me puedo permitir hablar mal de mi cultura, ¿eh? No me juzguéis los de otros países. ¿Tú deseas que le vaya bien a tu empresa? La mayoría de nosotros sí. Si eres cristiano, sí. Pero la mayoría de tus compañeros no. Si un compañero tira una llave inglesa a la maquinaria para que la maquinaria esté parada 2 días y estemos tocándonos las narices diciendo, ¡ja, ja, qué bien, los jefes, míralos cómo corren! Y tú, eso es muy miserable, obviamente. Pero eso muchos funcionan así. Es que esta no es mi empresa. Es que la gente trata mal el material, abusa del material de trabajo, abusa de las herramientas de trabajo, escaquea 5 minutos por aquí, 5 minutos de allá, porque no es tu empresa. Porque tiene una relación con su empresa de ellos, los enemigos, y nosotros, los enemigos. Pero esa no es la actitud de Daniel que yo veo. La ética de trabajo de Daniel, alguno dirá, esto es una interpretación socialista o política de Daniel. No, no lo es. Esto es ética de trabajo. Porque el creyente piensa que su trabajo es su lugar de adoración a Dios. Y aunque no era el palacio de Daniel, después de los 3 años de Universidad Babilonia, Daniel en su trabajo sirvió fiel, trabajó duro y se ganó el respeto de todo el mundo. Y fue bendecido y fue promocionado. Diligencia y trabajo. Y mirad una cosa muy interesante, porque Daniel ha pasado por todas. Claro, yo obviamente lo leo egoístamente para mí. Todas mis etapas de vida laboral, yo llevo 28 años en la misma empresa. En la misma, ¿eh? Me ha pasado de todo. A Daniel, sus compañeros, a los que les salvó el pellejo, conspiraron contra él para matarlo. Es decir, lo apuñalaron por la espalda. ¿Alguna vez tus compañeros de trabajo te han intentado apuñalar por la espalda, metafóricamente hablando? A Daniel no fue metafóricamente. Fueron a por él, después de que él les salvara el pellejo. ¿Tú has tenido un jefe bipolar? Un día explosión de ira, otro día un encanto, venga, sal adelante. Y dices tú, ¿este hombre está mal de la cabeza? Daniel tuvo un jefe así, un Nabucodonosor explosivo. ¿Tú has tenido un jefe que te ha reconocido el valor que tú tenías y que contaba contigo y que te valoraba y apreciaba tu trabajo? Y de pronto ese jefe se jubiló y entró otro jefe que no sabía ni cómo te llamabas. Eso le pasó a Daniel, que pasó por varios reyes y por varios reinos. Algunos reyes lo reconocieron, pero otros reyes no sabían ni quién era. Se amargó Daniel, entró en esa actitud de esto no es mi palacio, que le den morcilla. Esto no es mi país, por mí como si se hunde. Fue fiel cuando le iban las cosas bien, fue fiel cuando le iban las cosas mal. Porque esto no va de trabajo, esto va de ser fiel a Dios. Y hablamos de la fe de Daniel, una fe a prueba de fuego. Nunca mejor dicho, ¿verdad? A los que hayáis leído el libro de Daniel sabréis dónde está el ingenioso título. Mirad, lo más valioso que tú tienes, ¿qué es?
Jóvenes, lo más valioso que tú tienes, ¿qué es? ¿Tu iPhone? Papás, lo más valioso que tenéis, ¿qué es? ¿Vuestros hijos? Lo más valioso que tú tienes es tu fe. Lo más valioso que tienes es tu fe. Daniel entró en Babilonia y sabía eso, que lo más valioso que tenía era su fe y que su fe la tenía que proteger, que guardar, que no podía comprometer su fe ni su lealtad a Dios. Y Babilonia era una trampa de seducción. No era solo una gran ciudad, sino una trampa de seducción que comprometía su fe. Mirad, he estado leyendo tantas cosas de Babilonia que había un momento que he dicho, voy a parar y voy a seguir estudiando la predicación, porque esto es fascinante. Babilonia era una ciudad colosal. Era una ciudad dividida por el río Éufrates. Tenía 100 kilómetros de muro que la rodeaba. ¡100 kilómetros! Un muro que tenía de anchura 24 metros y 90 de altura, 250 torres, 100 puertas de bronce, varias puertas conmemorativas como la puerta de Istar, que habréis visto por ahí, las reliquias de Irak, porque Babilonia estaba donde está ahora Irak. Mirad, puentes levadizos, un túnel debajo del río Éufrates. Barcos enormes cruzando el Éufrates y trayendo mercancías, transportando gente. En el mundo antiguo había 7 maravillas. Y una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿sabéis cuáles eran? Los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia era un edificio de varias plantas, torres de 120 metros. En lo alto había una cascada que con motores hidráulicos subían el agua, bombeaban el agua hasta arriba, la cascada caía, había jardines y apartamentos. O sea, si tú venías de un pueblo de no sé dónde y tú veías un jardín colgante de Babilonia en esa época, tú decías, ¿esto qué es? Pero no solo eso. Nuestra ciudad, Madrid, que es una ciudad funcional, con edificios de viviendas, es una chabola comparada con Babilonia. No tiene nada que ver. Mirad, el templo de Marduk, Bel, era otra maravilla. Tenía una imagen de oro de Bel y una mesa de 23.000 kilos de oro. De hecho, había oro por toda la ciudad. Había oro por todas partes, leones de oro, 53 templos, 180 altares. No tiene nada que ver. Tú entrabas por la puerta de Istar, que era una puerta con los ladrillos de cerámica, cubiertos de cerámica. Por cierto, ladrillos en los que había escrito Nabucodonosor: yo, Nabucodonosor, construí la ciudad de Babilonia por amor a mi pueblo. Esto nos recuerda una parte del libro de Daniel donde Nabucodonosor pierde la razón y dice, ¿no es esta la gran ciudad de Babilonia que yo construí para la gloria de mi poder? Y en ese momento perdió la razón. Esto está escrito y está arqueológicamente demostrado. Esto no es una fantasía. Para entrar en el palacio tenías que atravesar la puerta de Istar, adornada con dragones, toros, leones. Esta era una de las 8 puertas monumentales de la ciudad, que pasabas por la vía procesional y llegabas a la ciudad-palacio. No palacio, ciudad-palacio, porque el palacio era una ciudad con varios niveles, 5 patios enormes. La sala del trono, salas de cocina, salas paramilitares, distintos edificios, era una ciudad, fortaleza, palacio. ¿Tú te imaginas a Daniel entrando en la ciudad-palacio? Capítulo 1 de Daniel. Daniel entra en la ciudad-palacio, ve todo aquello, ve a los funcionarios reales vestidos exquisitamente, ve la comida del rey. La comida del rey Nabucodonosor que él compartía con sus súbditos. Esa comida era una locura. Si piensas en lo más rico del mundo, el jeque árabe que ha comprado equipos de fútbol de España, el jeque más rico del mundo no tiene nada que ver con la grandeza de Nabucodonosor. Y cuando Daniel entra ahí, él piensa, yo he entrado en Babilonia, pero Babilonia no va a entrar en mí. Yo he entrado en Babilonia, pero esta ciudad no me va a ganar a mí. Y dice el capítulo 1, versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. La lectura que hacemos la mayoría de cristianos de este texto es así.
Bueno, había una dieta levítica donde había animales impuros, animales puros. Entonces la decisión de Daniel era simplemente pues, seguir los preceptos levíticos. Si me permitís la interpretación, si me la permitís, esto es una interpretación personal. Aceptarla si os gusta, si no. Esto iba más allá de una dieta. Esto tenía que ver con codiciar la comida del rey. Esto tenía que ver con perder completamente la cabeza con esta ciudad y que esa ciudad se apoderara de él y dijera, yo aquí hago carrera, yo aquí me voy a forrar, yo aquí voy a tener mujeres, voy a tener poder y me voy a olvidar de Dios, porque todo lo que necesito está aquí, todo lo que me puede ofrecer este mundo está aquí y esto yo lo voy a hacer mío y voy a crecer. Pero Daniel se da cuenta de eso y dice, esta ciudad no va a entrar en mí. Esta cultura perversa, materialista, no me va a ganar el corazón y va a hacer que me olvide de Dios. No lo voy a permitir. Y esta es la línea roja que establece Daniel. Y este es el meollo del libro. Y mirad una cosa, esta es una lección del libro de Daniel. Las decisiones difíciles se toman antes. Jóvenes que me escucháis, las decisiones difíciles se toman antes, no durante ni después. Y esto es un llamado a que tú hoy tomes una decisión difícil. La decisión de por aquí no voy a pasar. La decisión de que esta ciudad, esta cultura de Babilonia no me va a ganar el corazón y no voy a permitir que me olvide de Dios. No voy a permitir que la batalla por mi fe, Dios la pierda. Y tienes que tomar una decisión. Dejadme que siga pensando los jóvenes. Jóvenes, las dos decisiones más importantes que vais a tomar en la vida son, número uno, ¿con quién vas a pasar el resto de tu vida? Me refiero al matrimonio. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a unir tu destino a su destino? Y que Dios te dice, no unas tu destino al destino de un incrédulo. La primera decisión es con quién vas a pasar el resto de tu vida y la segunda decisión, lo he dicho al revés, tenía que verlo, con quién vas a pasar el resto de tu eternidad. Algunos ya habéis decidido con quién vais a pasar la eternidad y habéis creído en Jesucristo. Pero os queda una decisión que tenéis que tomar, que os va a atar de por vida. Y esa decisión no la podéis tomar cuando estéis enamorados. Esa decisión no la vais a tomar, bueno, estas cosas de Dios son complicadas. Cuando sea mayor, cuando ya tenga mi vida organizada, voy a tomar una decisión, si creo en Jesucristo, simplemente me voy a limitar a ir a la iglesia. Las decisiones importantes se toman antes, no más tarde. Y eso fue lo que hizo Daniel. Otra cosa que aprendemos de la vida de Daniel es que el cristianismo es cristianismo en tanto es una comunidad. Daniel tenía buenos amigos. Esto no era casual. Sí, es cierto, él entró en la corte junto con otros nobles de Judá. Pero Daniel tenía amigos que eran creyentes como él. Y él se apoyó en ellos. Tu cristianismo va a durar tanto y va a ser tan fuerte como tus elecciones de amigos. Si no inviertes tiempo, si no inviertes en crear relaciones significativas de amistad y de cercanía espiritual, tu cristianismo está en peligro. Aquí en Suances practicamos lo que llamamos los grupos de crecimiento. No es algo importante para rellenar la semana, es algo esencial. Sin un grupo de crecimiento, un grupo de hogar, donde te reúnes, donde oramos unos por otros, donde estudiamos la palabra, donde somos transparentes, porque nos conocemos unos a otros. Sin eso, tu cristianismo está cojo y está falto. Y es importante. Que Babilonia no te deslumbre. ¿Y sabéis cuál es la Babilonia de hoy? Una cultura sin Dios. La Babilonia de hoy es una cultura sin Dios. Una cultura que dice, yo tengo todo lo que necesitas y todo lo que necesitas no es Dios, es todo lo demás.
Mirad, yo me alegro, jóvenes, perdonad que me dirija a los jóvenes, pero creo que es importante, que esta crisis económica os haya traicionado. No vais a tener 2 viviendas como vuestros abuelos, no vais a tener una vivienda como vuestros padres y no vais a tener un trabajo fijo como tenían vuestros padres o vuestros abuelos. De esto, como el predicador que decía que llevaba 28 años trabajando en la misma empresa. Eso es historia. Me alegro que Babilonia os haya decepcionado. Pero hay otras influencias y seducciones de Babilonia. Y es, vive tu vida sin Dios. Vive tu vida sin Dios. Camperiza tu furgoneta. Viaja. A ver, si alguien tiene la furgoneta camperizada, no estoy diciendo eso es pecado. No, entendedme bien. Lo que estoy diciendo es, vive sin Dios, invierte en tus proyectos y olvídate de Dios. Trabaja en algo que te apasione, como si el trabajo fuera un medio de realización personal. Lo es, pero si no lo es, lo será en la medida que sea fiel. Vete al gimnasio. ¿A las 5 de la mañana? No, a las 4. Y cuéntalo en redes sociales. Luego lo cuentas. Y te tomas un café macchiato, 4,50, en vaso de papel, y te haces una foto en Instagram sacando la punta de la lengua y el signo de la victoria. Que todo el mundo lo vea. Proyecta una imagen de felicidad y de éxito, sea real o no. Pero hay vida más allá del brillo de Babilonia. Al final del libro de Daniel, perdonadme que me alargue, pero es una introducción al libro de Daniel, ¿qué esperabais? Dice el capítulo 29, versículo 10 de Jeremías. Así ha dicho el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, quedaos con esta cifra, 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Daniel entra en Babilonia con una promesa de Dios. No solo Daniel, todos los judíos entran con una promesa de Dios. La promesa, volveréis. Babilonia no es el fin. Babilonia no es el fin. Van a ser 70 años. Vuestro paso por este mundo van a ser 70, 80, 90 años, por ahí. Pero esto se acaba. Esto se acaba. Hay vida más allá de Babilonia. Y nosotros los creyentes también podemos hacer nuestra esa promesa. Que nuestro paso por este mundo es breve, es corto y está limitado y solo el Señor lo sabe. Y al final de los días de Daniel vemos algo que me conmueve profundamente. Yo no sé si Daniel estaba sufriendo una crisis, no lo sé. Lo que sí sé por el libro de Daniel es que Daniel le pregunta a Dios, Señor, ¿esto cuánto va a durar? Un rey, otro de... Aquí no se acaban los reyes, llegaron los babilonios y luego los persas y los medos. Y esto va a seguir así. ¿Y qué hace Daniel? Se dedica a estudiar su Biblia y a orar. Y esto es una lección para todos nosotros los que estamos también en el cautiverio. Tu fe va a ser tan fuerte como tu vida secreta en Dios. Y si no inviertes en buenos amigos, si no inviertes en buscar a Dios en lo secreto, no soportarás Babilonia. No saldrás vivo de esta ciudad. Y cuando Daniel se pone a buscar en la palabra de Dios y le pregunta a Dios, bueno, ¿queda mucho? ¿Queda poco? Dios le responde con algo mucho más grande. Daniel capítulo 9, versículo 24. La profecía de las 70 semanas. Yo sé que esto puede ser peliagudo para muchos que les encantan las guerras de interpretación de profecía, pero permitidme que haga algo que no es muy atrevido. La profecía de las 70 semanas, no sé a quién le va a tocar predicar, Jorge Martín, a quién le tocará, a lo mejor dice, pues te va a tocar a ti por hablar de ello. La profecía de las 70 semanas de Daniel no tiene tanto que ver con el anticristo, sino con Jesús. Y fijad lo bonito que es esto. Daniel está sufriendo una pequeña crisis y le pregunta a Dios, ¿vas a tardar mucho tiempo en que nos traiga a Jerusalén? Y Dios le responde con algo mucho más grande. Te voy a traer al Salvador. 70 semanas están determinadas, dice Daniel 9:24, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Qué cierto es que Dios te da mucho más de lo que le pides. Mirad, Daniel, no sé si Daniel vio con sus ojos Jerusalén, pero Daniel vio con sus ojos al Salvador. Y por medio de la fe y por medio de la profecía, Dios le permitió ver a Daniel una salvación mucho más grande. No volver a las ruinas de Jerusalén, no volver a las ruinas del templo, sino ver a aquel que pondría fin al pecado, que expiaría la iniquidad y que traería justicia perdurable. Y ese es Jesús, a quien yo os anuncio y te invito a que pongas tu confianza en Él. Hay 2 ciudades, una se llama Babilonia y otra se llama Jerusalén, la celestial. Una quiere seducirte y acabar con tu fe. Y hay otra que no tiene templo. La Nueva Jerusalén no tiene templo, porque el Cordero vive en esa ciudad. Esa es la ciudad que nosotros esperamos y ese es el Salvador que nosotros esperamos. Y en esa esperanza vivía Daniel y en esa esperanza tenemos que vivir nosotros, la esperanza de nuestra liberación que ya ha sido dada. Y hoy tú puedes experimentar el fin del pecado en tu vida, la justicia real, la aceptación de Dios si pones tu fe en aquel que Daniel vio y que nosotros sabemos quién es y se llama Jesucristo. Oramos. Señor, ayúdanos a ver a Jesús. Y Señor, te pedimos que aquellos que no hayan visto a Jesús, a este Jesús revelado a Daniel, revelado en todas las páginas de tu libro, que hoy puedan verle. Que lo que puede parecer un mito, una historia, sea real para ellos como lo es para nosotros. Y que por la confianza en Él reciban el perdón y la vida eterna. Señor, ayúdanos a verle en nuestro día a día y a vivir con esa esperanza como vivió Daniel mientras esperamos cosas mejores. En el nombre de Jesús. Amén.